En este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso, ¿verdad? Un amigo nuestro, Joel Santos, ministro de la Presidencia de la República Dominicana, amigo de este espacio, ya venía antes en sus funciones anteriores y ahora en sus nuevas funciones como ministro de la Presidencia nos regala unos minutos para analizar y ver cómo marcha el gobierno ante un escenario de tantos retos. Así que gracias a Joel por estar con nosotros. Un honor y un privilegio que esté por acá, Joel. Muy buenos días, un placer estar de vuelta una vez más a este programa, obviamente, como bien ustedes mencionan, en unas nuevas funciones. Pues siempre presto para conversar. Joel, vamos a iniciar hablando este tema, muchas cosas que hablar. Tú tienes cerca de un mes, ¿verdad? Ya como ministro. Sí, un mes y medio, creo. Un mes y medio como ministro de la Presidencia. Y los días pasan. Hemos visto, Joel, que estuviste hace unos días en la zona del Domingo Sabio. Así ahí es. En la ribera del río. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué es lo que va a encontrar la gente allí? Que es una zona de alta vulnerabilidad de la gente que vive allí. Y veía hoy, Joel, el anuncio de que el gobierno está buscando adquirir unos terrenos en Gualey, en el 27 de febrero, en el ensanche Luperón. Si quizás pudieras darnos algunas premisas de qué proyectos, qué busca el gobierno con esto, si maneja alguna información sobre Bueno, yo creo que en términos generales sí te puedo comentar el esfuerzo que el gobierno está haciendo, y Domingo Sabio es un ejemplo de muchos temas que se están manejando en el país. Bueno, en el caso concreto de Domingo Sabio, pues la idea tiene varios objetivos. Obviamente el adesentamiento de una zona muy poblada del país. Eso es una zona que con los barrios que están en sus alrededores, estamos hablando de 50,000 personas solamente lo que está cercano al río. Wow. Eso es sin contar, si sigue subiendo, pues encuentra todavía una población mucho mayor. Pero, y obviamente está el tema medioambiental. Ustedes saben que el río Sama es una zona vulnerable desde el punto de vista medioambiental. Las personas se ubicaban prácticamente encima del río. Eso no es, eso hay que verlo para entender la situación, vamos a decir, de calamidad en la cual muchas personas han vivido por años en esa zona. Y obviamente lo que se está tratando es, en este caso se está construyendo toda una vía con zonas de esparcimiento que incluyen canchas de básquetbol, parques, inclusive un lugar para multiuso, tanto deportivo para actividades. Y realmente es un paseo lo que se está construyendo. Y yo siempre digo que el dominicano, y lo utilizo en diferentes escenarios, el dominicano se subestima. Y cuando digo se subestima, no es que él mismo se subestima, las personas subestiman a los dominicanos. Y la verdad que hay que ir allí y ver cómo las personas van respondiendo a esta situación. Es decir, la misma gente comienza a atender mejor sus casas, su entorno, comienzan a aparecer negocitos en buena lid, en buena forma. Y realmente está cambiando el perfil de la zona. ¿En qué punto y eso es muy importante. ¿En qué punto está para ser inaugurado ya? Bueno, se va inaugurando por tramos. Okay. Y la idea es que gran parte del proyecto esté terminado para el 2023. Pero ya la gran parte de las vías están construidas. La gente puede ir a ver esos parques, puede ver la diferencia. Claro, eso crea un nuevo reto para las autoridades, y es que ya hay que ir a mirar entonces la margen oriental del río, que debería ser un nuevo reto para nosotros, el mirarlo, trabajarlo. Por supuesto, todos estos temas toman tiempo, porque usted tiene que buscar cómo colocar de nuevo a las personas que viven al margen del río. Sí. Es un proceso la verdad que largo, pero con un impacto social bastante profundo. Y yo los invito a que se den su paseo, vayan y vean realmente cómo se va transformando una zona como la que es Domingo Sabio en este caso. Yo sé que usted tiene
poco más de un mes ahí que se ha Sí. sentado en el cargo y ha de tener muchos trabajos y está poniéndose al día con la agenda del ministerio que dirige. Así es. Pero me gustaría saber, el tema de los fideicomisos que se gestionaban desde ese ministerio, siguen en su responsabilidad, en la responsabilidad de ese ministerio, y cómo van los avances de esos fideicomisos. Bueno, no me voy a limitar solamente a los fideicomisos. Yo creo que también hay proyectos importantes que se manejan desde el ministerio que son igual de importantes. Pero comienzo con el de Pedernales, que es claramente uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno. Y la verdad, uno que tendría un impacto fundamental. Pero yo quiero relegarme un segundo hacia atrás. Y explicar a nivel general qué es lo que se está persiguiendo con estos proyectos. Estos proyectos son lo que yo llamo transformadores. Y tiene dos componentes fundamentales. Son obras importantes que persiguen crear lo que yo llamo factores embrionarios en los destinos o en las zonas, para que el sector privado pueda seguir el paso y también desarrollarse. En el caso de Pedernales, Tú lo que estás viendo es un proyecto de más de 2.000 millones de dólares a lo largo de unos 10 años, que incluye inicialmente en una primera etapa 7 hoteles, pero puede llegar a 11, donde la idea es transformar esa zona de Pedernales, una zona económicamente, obviamente limitada, y ustedes me han escuchado a mí decir en el pasado que en el caso específico del turismo, no solo el sur necesita el turismo, sino que el turismo necesita del sur. Y esos son los factores que se toman en cuenta. Pero el sector privado deberá continuar replicando proyectos para que el sur se desarrolle. Lo mismo, el otro elemento, como dije, que se planifican en zonas económicamente vulnerables para crear desarrollo. Otro caso parecido es el proyecto de Manzanillo, en el cual también estamos trabajando desde el ministerio. El proyecto de Manzanillo no es más que el remozamiento del puerto de Manzanillo, una inversión de unos 46 millones de dólares, wow. pero que genera otros proyectos adicionales, como el caso concreto de proyectos de generación de energía, proyecto de un astillero en la zona, pero todo eso también trae proyectos sociales de la mano. En el caso de Pedernales, todo el pueblo de Pedernales, toda la ciudad de Pedernales está incluida dentro del proyecto. Y no solamente la ciudad de Pedernales, sino toda la llamada región Enriquillo. La región Enriquillo, que comprende Barahona, que comprende Bauruco, que comprende Independencia y por supuesto la provincia de Pedernales. En el caso de Manzanillo, estamos hablando de proyectos sociales, de viviendas, remozamiento de calles, remozamiento del parque, remozamiento de la playa de los Coquitos, que es una playa que tiene el pueblo que deberá generarse y crecer para que verdaderamente las personas puedan vivir cada vez más dignamente. Es decir, son proyectos que vienen acompañados de elementos sociales y eso es obviamente muy importante. Esa zona de Manzanillo, estamos hablando, para que las personas se ubiquen, prácticamente de impactar todo lo que es el noroeste económicamente, todo el noroeste de la República Dominicana. Y cuando hablamos del noroeste, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Dajabón, nos referimos a Santiago Rodríguez, nos referimos inclusive a Valverde. Es decir, crear una dinámica económica para toda la zona. Montecristi, se me quedó Montecristi, por supuesto. Sí. Crear una dinámica económica que el sector privado se interese por realizar inversiones en la zona. Señores, en esa zona ya hay un hotel con una marca en proceso, un hotel con una marca internacional, Super 8, pero es una marca internacional en esa zona. ¿Quién lo diría? Claro. Es decir, se van transformando zonas del país, Eduardo, con proyectos importantes. Yo tengo dos en una, porque usted me mencionó las zonas aledañas a mi provincia, que está en la región Valdesia, y yo nunca digo que ningún gobierno me menciona Asua en los temas que tienen que ver con turismo. Entonces tengo que mencionar a mi provincia. ¿Qué se está haciendo? En el caso de Asua, de manera concreta, obviamente fuera de los proyectos importantes como es
la circunvalación de Asua, que está próximamente a terminarse, y lo cual también es sumamente importante. Y alguien me diría, ¿por qué? Pero si se está circunvalando Asua, ¿qué importancia tiene eso para Asua? Bueno, la importancia es que mientras se va acortando el tramo o la comunicación entre la principal arteria económica de la República Dominicana, que es el Distrito Nacional, con zonas como Asua, los proyectos privados se van a ir dirigiendo hacia esa zona. ¿Qué nosotros debemos impulsar en la zona de Asua? Y me voy a adelantar un poquito, porque es un tema, pero desde nuestro punto de vista, desarrollar la zona franca en Asua. Sí. Eso es un tema sumamente importante. ¿Para qué? Para generar empleo. Las universidades son importantes, y el presidente Abinader también le ha puesto mucho énfasis a las extensiones de la UAS en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes también? Porque la realidad es que nosotros necesitamos que los jóvenes permanezcan en la zona. O sea, que te queremos ver en Asua. Tú puedes transmitir desde allá. No, pero esa base senadora de Asua o diputada, oye, ella está avanzadita. Ya. Yo quiero... Ella es joven, pero... Cuidado, que la senadora actual de Asua es amiga mía. No, mi pediatra y familia. Bueno, o sea, que nada que ver. Eso se queda ahí. Pero la otra pregunta, porque pero tú puedes ir bajo su pupilato. No, estamos en dos partidos diferentes. Yo soy de la Fuerza del Pueblo. Pero una mujer tan brillante. No podía ser perfecta. Fuimos aliados. Una mujer tan brillante. Pero no podía ser perfecta. La otra pregunta. No te preocupes, yo me voy a encargar de eso. La otra pregunta, y que me preocupa mucho, que le decía que eran dos en una. Hablamos de desarrollar toda la zona fronteriza. Pero hay un tema que creo que no solamente a mí me preocupa, sino que es al pueblo dominicano, de la migración irregular y que se ha vuelto como una especie de estampida. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el gobierno de la República Dominicana, aunque sé que es un tema del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores, pero a ver si nos puede dar un poquito de claridad, cómo la República Dominicana, apostamos al desarrollo de la zona, pero tenemos en cuenta esos factores que inciden directamente también en esa zona? Por supuesto que sí, y creo que ha habido una respuesta muy contundente en ese sentido. Está claro de que las leyes migratorias hay que cumplirlas, está claro que el presidente de la República ha puesto mucho énfasis en el cumplimiento de las mismas. Claramente ves todo el esfuerzo que se genera en la frontera para generar desarrollo económico. Y al final de cuentas, señores, lo que uno tiene que pensar es combinar ciertas variables. Una combinación de aplicar las leyes, combinado con el muro que se está construyendo para poder controlar los flujos migratorios ilegales. Y tercero, lo que yo llamo los muros económicos. ¿Cuáles son esos muros económicos? Proyectos tanto en la frontera como también proyectos que creen desarrollo en República Dominicana y en las ciudades o pueblos, vamos a utilizar el término pueblo, en este caso pueblos fronterizos, pero desde el lado haitiano. Y por eso es que tú ves que, por ejemplo, hay un proyecto emblemático en la zona de Dajabón, que es una zona franca que opera tanto en República Dominicana como en Haití. Eso ha generado unos 20,000 empleos en el lado haitiano, y obviamente tú de esa forma también desincentivas lo que es el movimiento desde un lugar a otro. Nosotros, como el presidente ha dicho, nosotros no podemos encargarnos del problema haitiano. Nosotros no tenemos la capacidad como país. Tiene que haber un mecanismo mediante el cual todos los países, sobre todo los países desarrollados, colaboren con este esfuerzo, pero claramente nosotros también podemos tener nuestra propia estrategia y frenar los flujos migratorios desde esa forma. Señor ministro, valorar nueva vez, junto con lo que han dicho mis compañeros, de su presencia acá con nosotros en el espacio, sus funciones, y también desvelar que usted es una de las personas que particularmente le tengo mayor admiración dentro de la administración del gobierno del presidente Luis Abinader. Primero porque es un hombre de coherencia llano y en otro orden leal. El presidente siempre necesita
figuras que respeten y que no tengan agendas particulares. Y eso realmente yo creo que se destaca claramente y se deviene en el servicio público que le corresponde. Señor ministro, 2 puntos principales de mi interés. El tema de la planificación del Estado. La agenda que veo, que hemos visto por parte del gobierno ante lo que son las políticas públicas, hemos visto una disociación que se expresa de distintos ángulos. Planificamos algo, ejecutamos otra cosa. Planificamos algo, nos volvemos hacia atrás. Anunciamos esto, o sea, se ve una dicotomía entre la valoración en políticas públicas de las decisiones del Estado y en la aplicación, o se diluye y se tiene otras reacciones. Y por otro lado, que tengo días comentando sobre el particular, ¿qué hacer? ¿Cuál es la posición del Estado por alguna vez en la vida? Podemos referirnos como persona no grata al señor Claude Joseph, porque no es verdad que aquí con la diplomacia del silencio, que es lo que se está aplicando de esta administración, debe ser la contestación a un señor que está utilizando escenarios convulsos para actuar con actitud de odio contra el país. Mira, déjame, yo creo que la respuesta de las 2 preguntas tiene una respuesta y es coherencia. Sí. Yo realmente pienso, obviamente todo el mundo tiene una forma puede tener su propia opinión, pero la verdad que este gobierno lo que sí ha tenido ha sido coherencia. Sí. Y la realidad es que desde el principio ha mostrado una línea estratégica que ha seguido. Claramente, vamos a decir algo. El tema de la pandemia es un elemento el cual ha generado una estrategia muy particular. Porque a la gente se le olvida que este gobierno ha tenido que lidiar desde el día 1 con una pandemia importante y luego con una guerra. Y aún así ha generado y vamos a hablar de cifras, un crecimiento económico del 12% el año pasado y este año vamos a un 5%. Y fuimos de los países que menos, aunque solamente el 2020 fue a partir de agosto, fueron los países que menos crecimiento o menos de crecimiento tuvo en el 2020, lo que quiere decir que había menos espacio para crecer. Sin embargo, 12% en el 21, 5% este año, y el año próximo continuará también su ronda de crecimiento. Pero ha sido uno de los países que de una manera más exitosa manejó la pandemia. ¿Y cómo lo hizo? Con coherencia. Precisamente lo que los organismos internacionales reconocen de la República Dominicana es que supo mantenerse dentro de una estrategia y seguirla. A pesar, señores, de que mucha gente presagiaba desastres cada vez que se tomaban las decisiones. Porque cuando aquí hubo que decidir que la economía había que abrirla, hubo mucha gente que pensó que aquí de nuevo el Enola Gay iba a soltar la bomba atómica y que aquí esto se iba a desaparecer desde el punto de vista de salud. Y sin embargo, tuvimos un presidente que tuvo la valentía de tomar las decisiones que había que tomar en las circunstancias correctas. Eso es en cuanto a la coherencia. El hecho de que algunas decisiones, señores, no se puede confundir la coherencia con el escuchar a la gente. Porque no nos podemos cantar y no nos podemos llorar. ¿A qué me refiero? Sí ha habido en algunas ocasiones que desde el punto de vista, oigan bien, no cambio de estrategia, sino decisiones que hubo que rectificar. ¿Por qué, señores? Porque hay que escuchar a la gente. Claro. Hay que escuchar. Precisamente nosotros todos estamos aquí opinando y diciendo, pero para que nos escuchen, para que la opinión tenga algún tipo de sentido, no es hablar por hablar. Y en muchas ocasiones el presidente sí tiene su oído en la población. Y ha tenido también la valentía de decir, no, señores, miren,
y me estoy refiriendo concretamente al caso de la energía eléctrica, que quizás es un ejemplo que se utiliza. Señores, aquí en ciertas circunstancias no podemos estrangular a la población en una circunstancia, porque todos los días surgen circunstancias que te obligan a tomar decisiones. Ministro, el tema y el de presidente Joseph tuvo la valentía. Lo de Joseph es muy sencillo. La República Dominicana tiene que continuar su estrategia, que yo la mencioné. Nosotros no podemos perder la orientación por una persona. Esto no es un tema personal. Esto es un tema de una estrategia país. Y no podemos volcarnos a dirigirnos y crear una circunstancia con una persona. Ese no es. Bin Laden era una persona. Bueno, Bin Laden no era una persona. Bin Laden era un jefe de una organización poderosa que él dirigía con múltiples recursos. Y eso es diferente. Ministro, no comparemos a Bin Laden con este señor, porque realmente no es comparable. Ministro, para continuar con Delvi, solo ahí, porque nos vamos a salir de ese punto, puntualizar que el señor Joseph, aunque quizá no tenga la dimensión de Bin Laden, pero es un individuo que hace 3 días mandó a darle un golpe de estado al presidente. Es un individuo que dice ayer... Que al de Haití. Sí. Es un tipo que ayer dice que si él toma la presidencia, él tiene eso como un norte. Y en ese desorden que hay ahí... Todo puede pasar. Está bien. No personalicemos, señores. Yo pienso que nosotros tenemos que continuar con nuestra política firme hacia Haití. Dentro de obviamente respetando los derechos humanos, eso obviamente está fuera de cuestionamiento, entendiendo que Haití es un socio comercial de nuestro vecino y un socio comercial de importancia, pero sí nosotros tenemos que ser firmes con nuestra política migratoria. Eso sí es importante. Sabemos el recorrido por el sector turístico del ministro Joel Santos, conocemos muchísimas de sus condiciones académicas, pero estamos ya en la política y hay ahora la responsabilidad de dirigir quizás el ministerio más poderoso que tiene el país, y estamos de cara a un proceso casi electoral. El presidente de la República no tiene ninguna razón para no ir a un proceso de reelección, porque el país está ahí y las condiciones están creadas. ¿Qué va a hacer el ministro de la presidencia? Yo veo que la mayoría de ministros que vienen por acá y funcionarios de mucha envergadura andan con los pica detrás, los compañeros buscándole nombramientos y demás, pero no se le ve eso, ministro. En las próximas horas, ¿vamos a dar el paso hacia ese quehacer político cotidiano o seguimos con ese perfil conocido? No, yo pienso que uno no, por el hecho de que haya sido nombrado ministro, no tiene por qué cambiar su forma de proceder y de actuar. Yo pienso que yo debo continuar siendo el que siempre he sido y cumplir claro con mis obligaciones que van delante de todo y responder a la confianza que el presidente pues me ha otorgado y resolver, señores. La palabra se resume en resolver. Esa es la realidad. Eso es lo que a mí me toca, más nada. Joel, hay 2 temas que no pueden dejarse fuera de esta conversación. Cuando se hacen todas las mediciones de trabajo, todas las encuestas políticas, empresariales, hay 2 temas que son fundamentales, que son el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana, que son los temas que más preocupan a los ciudadanos. Es verdad, innegable, que hay un contexto de pandemia, la guerra de Ucrania, que le ha generado a ustedes una situación difícil de administrar. Ahora bien, Joel, desde el punto de vista del gobierno, el ciudadano de a pie, de Gualey, de Guachupita, de Pekín en Santiago, sí, de los campos más remotos, de la Ciénaga, no entiende mucho de esas cosas. Entonces yo siento que el gobierno ha tenido un problema de comunicación, como para que la gente entienda un poco más la realidad que les ha tocado dirigir. Y entonces, Joel, ¿qué hacer? Mira lo que pasó anoche en casa de la senadora del partido, de la senadora de Asua. O sea, un asalto en los cacicazgos, un robo con un juez. O sea, si ya no está llegando hasta ahí la delincuencia, entonces eso manda un mensaje como de que en ningún lugar ni en ninguna zona se está seguro. ¿Qué vamos a hacer? Se esperaba más cambio en el tren gubernamental. Es una atribución del presidente, no suya, pero
hay gente como que el pueblo entiende que hay funcionarios que no han cumplido con su labor. ¿Qué ha pasado? Vamos por parte, como dijo. Como Jack. Mira, la realidad es, lo primero es que la situación de la delincuencia en la República Dominicana hay que atacarla como se está haciendo, y es mediante la reforma policial y mediante la educación a la ciudadanía. Esos son los dos aspectos que hay que tratar. Hay una reforma de la policía que se está trabajando, que incluye todo un cambio en la forma de proceder. Inclusive se lanzó un plan educativo. Y la realidad es que poco a poco va dando resultados. Lamentablemente se dan hechos y situaciones que son inevitables. Y yo lamento mucho lo que le ha sucedido a mi gran amiga senadora y su esposo, el señor Díaz Filpo, que también es un amigo, y lamento mucho esa situación. Y creo que nos debe llamar todavía a seguir trabajando a pasos más acelerados para continuar esa reforma. Pero también le voy a decir una cosa, sí, el tema de la delincuencia, yo mencioné dos aspectos, pero también está el aspecto económico. Hay que seguir el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento de la economía, de generar empleo. Y obviamente también el tema de la educación. Son muchos elementos de largo plazo que deberán ir generando grandes mejorías. Eso yo creo que seguirá siendo un norte de este gobierno, sí, y una prioridad. Danira. Ministro, ayer leíamos aquí en el programa una información que el Poder Ejecutivo propone disminuir las apropiaciones de gasto de algunos ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, y que lo sometieron al Congreso Nacional de cara a la propuesta a modificar el presupuesto de 2022. Mi pregunta va en el sentido de que para el 2023, que me imagino ya se está trabajando el presupuesto, ¿proponen ustedes disminuir el 4% de la educación? Porque veo que van a hacer esos movimientos, van a reorientar algunos presupuestos de algunos ministerios. ¿Cuál es la idea? No, eso es un tema que no está en cuestionamiento para nada. Al revés, el énfasis en la educación continuará en sus diferentes aspectos. El gobierno reconoce que es uno de los sectores que hay que continuar invirtiendo. Educación, salud, infraestructura, sí, siguen siendo desde el punto de vista del gasto público, siguen siendo los elementos centrales. Y el tema educativo, yo pienso que el nuevo ministro ha mencionado algunos de los pilares, pero claramente la concentración en una educación más analítica, un sector menos politizado, siguen siendo los elementos centrales. Hay que seguir construyendo escuelas, eso es cierto. Hay una necesidad de escuelas en el país, por lo tanto, los recursos para el sector de educación van a estar ahí para hacerlo, y hay que seguir también profesionalizando lo que son los profesores. Por esa índole, la educación, señores, aunque de nuevo es un sector de largo plazo que toma su tiempo reformar, sí, pero hay que continuar invirtiendo, hay que continuarlo desarrollando, y como dice la gente en la calle, no podemos mancar ahí. Eduarda. Sí, ministro, usted... Ya estamos casi acabando, sí, ministro. No se preocupe. Queda una rondita y ya. Es que son muchos temas, ministro, sí, como usted. Y uno no tiene un ministro todos los días aquí. Así es. Usted ha abordado dos temas que mis compañeros le han preguntado. Básicamente, y yo me quiero referir, voy a tomar de cosas que usted ha dicho para hacerle la pregunta. Usted dijo que la economía creció un 12% en el año 2021, pero eso es si lo comparamos con el año 2020, que fue un año atípico, pero si lo comparamos con el año 2019, que es el año que le antecede, entonces vemos que fue un 4,7%.
Y hablamos de... No entendí ese 4,7%. Sí, ese 4,7% porque usted sabe el efecto rebote. Pero sí, por eso voy a explicar, no es al debate, es para hacer la pregunta, exacto, contextualizándolo. Entonces también usted habló de cómo reducir los niveles de criminalidad, que tiene que producirse de alguna forma más crecimiento, más desarrollo. Entonces yo me pregunto, si nosotros nos enfrascamos, y qué bien que la economía dominicana creció un 4% en el 2021, en el sentido de que es la mejor. No sé de dónde sacas el 4%. Del Banco Central. La pregunta es... Mi amiga de Asua. La pregunta es, ¿no cree que a partir de datos tal vez equivocados o de precisiones equivocados, estamos aplicando políticas de reducción de la desigualdad tal vez un tanto erráticas? Y eso es lo que no nos ha permitido entender que la desigualdad que se está produciendo ha disparado los índices de criminalidad en la República Dominicana. Es que los índices de criminalidad no se han disparado. Es que es una situación con la que el país viene luchando desde hace muchos años. Lamentablemente no es nuevo. Lo que tú sí tienes es mucho más información disponible. Y qué bueno que hay información disponible. Qué bueno que hay información disponible para que la gente pueda apreciar y pueda darle seguimiento. Yo soy un creyente en todo eso. Las políticas, señores, aquí se y yo pienso que se está menospreciando. Y hay que solamente mirar a todos los países del área. Aquí en medio de esta pandemia se invirtieron más de 200 mil millones de pesos en programas sociales. ¿Para qué? Para sostener una paz social, sí, que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Qué ha sucedido en otros países de la zona? ¿Cuál es la situación en Sudamérica? ¿Cuál fue la situación en otros países centroamericanos, amigos? Señores, en este país nosotros tenemos una tranquilidad gracias a esas políticas sociales equitativas que han habido. De nuevo, yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos mucho trabajo por hacer, porque sí lo hay. Porque es precisamente transformar una situación donde nosotros desaprovechamos años de crecimiento y años de tranquilidad y de no pandemia, para nosotros en una pandemia tener que luchar con estas situaciones. Es decir, sí es verdad que hubo un periodo desaprovechados. Es sobre todo desde el punto de vista institucional, que era lo que había que aquí fortalecer, que ese es otro elemento, ese fortalecimiento institucional que este país necesita, que se le está dando. Pero la realidad, señores, y vuelvo y reitero, este país ha sido de los más exitosos en ese manejo de esta crisis. Y gracias a Dios que estamos saliendo airosos, Víctor, y con una posibilidad. La confianza, señores, la confianza que este país ha generado comparado con otros países, sí, es fundamental. Nosotros, señores, estamos teniendo este año, vamos a terminar con un récord en cuanto a inversión extranjera en la República Dominicana. Nos vamos a acercar a los 4,000 millones de dólares por primera vez en la historia, en medio de esta situación. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Confianza. Eso significa confianza. En medio de esta situación, el credit rating, o sea, el rating de crédito de la República Dominicana, es decir, desde el riesgo país, lo logramos pasar se mantuvo en el W-, pero pasó de un outlook, es decir, una perspectiva negativa a una perspectiva estable. Es decir, nos subieron el rating en estas circunstancias. Claro. Señores, y eso no se hace en base a improvisar. No, sí. Eso se hace en base a una política de confianza y una política de crecimiento y una política de estabilidad, donde lo más preciado, que es la paz social, aquí, a diferencia de otros países, se ha mantenido. Víctor. Señor ministro, donde no ha habido tanta estabilidad ha sido, por ejemplo, en lo que es la inversión pública al desarrollo. En los últimos 20 años, la inversión pública al desarrollo ha promediado por encima del 4,6% con respecto al PIB. Y en los últimos 2 años,
el primer año de esta administración bajó al 1.2 y en este año va acumulándose y estabilizándose en el 1.6. Esto es un mecanismo para fomentar el desarrollo de la economía, pero a la vez elevar los indicadores del desarrollo humano de los pueblos. Vamos a entender un poco la situación. Sí. Lo primero es, señores, que sí hay que reconocer que aquí, y yo mencioné ahorita los 200,000 millones, aquí ha habido que hacer una inversión importante en la gente para mantener una estabilidad, que yo claramente mencioné. Pero aún en ese escenario, ahora mismo hay 600 obras que están en desarrollo por 90,000 millones de pesos. Y la contabilidad de la inversión pública, alguien me preguntó al principio por los fideicomisos. Y son los proyectos más emblemáticos. Esos fideicomisos no están contabilizados en la inversión pública, porque no forman parte del gasto público directamente, sino que están dentro del mecanismo de los fideicomisos. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar las cifras. Sí, bueno. Los principales proyectos que se están desarrollando no están contabilizados como inversión pública. Luis, la última. Concluyamos, ministro, hablando de los proyectos que está llevando a cabo en este momento, específicamente el Ministerio de la Presidencia. Si se pudiera saber de manera breve. Bueno, mencioné Pedernales, mencioné Manzanillo, el programa de vivienda feliz, que también está en plena ebullición, con una expectativa de unas 15,000 viviendas para el próximo año. También están todos los proyectos de transporte. Fíjense, todos esos proyectos, señores, no están ahí. Estamos hablando del monorriel de Santiago, estamos hablando del teleférico de Santiago, estamos hablando de la expansión del metro hacia los Alcarrizos, y estamos hablando también del mismo teleférico hacia la zona de los Alcarrizos. Esos son proyectos emblemáticos importantes que se manejan. Ahí mismo, en esos proyectos, y cuando hablamos de los fideicomisos, no hablo del fideicomiso de la policía, que me da mucha curiosidad. ¿De qué va ese fideicomiso? Porque como que no he escuchado que lo han explicado muy bien. El fideicomiso de fideicomiso de la policía, ¿qué persigue? Lo que persigue es hacer una estrategia central para que todos los equipos que vayan dirigidos a equipar a la policía, todo lo que es el programa de educación de la policía, pues pueda ser hecho de una manera estratégica y consonante. Es decir, que si se van a comprar equipos, los vehículos y todo, vaya acorde a una estrategia centralizada. Por eso está dentro de un fideicomiso que esté dedicado de una manera exclusiva, no al manejo del día a día de la policía, sino excluir del día a día de la policía todo lo que tiene que ver esa estrategia de equipamiento y de educación para una reforma policial. Gracias al ministro de la Presidencia, Joel Santos, por haber estado con nosotros. Excelente. Muchos temas se nos quedan porque son demasiados, pero ojalá, Joel, ministro, poder tenerlo nuevamente por acá y que podamos quizá en algún momento hacer algún programa especial del teleférico, del metro de Santiago, para que la gente lo vea ahí con cifras, con asuntos, ¿verdad? Gracias, Joel Santos, ministro de la Presidencia, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana.